Vamos a leer en el capítulo 20 del libro de Lucas, del verso 19 hasta el 26. Lucas 20, del 19 hasta el 26. Amén. Un pasaje muy importante. Hoy voy a terminar por ahora la serie que llevábamos acerca del misterio de la imparcialidad. Este es el número 10 y podemos seguir hablando, pero viene Acción de Gracias, viene Navidad y tenemos que cambiar el tema y volvemos y lo agarramos en otra ocasión en el futuro. Capítulo 20 de Lucas, del verso 19 hasta el 26. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición en el día de hoy y pedimos que tu palabra nos sirva para comprender algunos de tus misterios y entender cómo tú, Señor, funcionabas mientras estabas aquí en la tierra. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han escuchado a alguien decir o han dicho ustedes que todos los pecados son iguales delante de Dios? ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Todos los pecados son iguales delante de Dios. Ustedes lo han dicho y han creído que otras personas lo dicen, ¿cierto? Déjenme hacer una pregunta diferente. ¿Cuántos de ustedes creen que es exactamente lo mismo el estar enojado con alguien y el matarlo? ¿Alguno? Nadie cree eso. ¿Sabe por qué? Porque realmente cuando nosotros miramos las acciones de las personas, nosotros podemos hacer distinción en las cosas que son más dañinas que otras. Sin embargo, decimos, nosotros podemos discernir entre diferentes clases de pecados, pero Dios aparentemente no sabe discernir. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? ¿Ustedes creen que Dios no sabe discernir entre una cosa y la otra? Y a veces lo que sucede es que nosotros vemos una situación y queremos pasar un juicio y queremos presentarla de cierta manera como que nosotros tenemos una sabiduría que es más elevada que la de Dios, porque decimos que Dios no hace distinciones entre un pecado y el otro. Dios sí hace distinciones entre los pecados. Yo no sé si usted sabía eso y si es un secreto para usted, pero Dios hace distinciones entre los pecados. Porque, por ejemplo, el asesinar a una persona en la Biblia, aunque yo no estoy a favor de la pena de muerte, en la Biblia el asesinar a una persona merecía la pena de muerte. Pero el mentir no merecía la pena de muerte. Quiere decir que Dios entendía la diferencia entre una cosa y la otra. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué, hablando de la imparcialidad, nosotros estamos haciendo la pregunta de distinguir entre diferentes pecados? Déjenme decirle un secreto. Quizás ustedes lo saben, quizás no lo saben. Pero si no lo sabían, yo se lo voy a decir acá entre nosotros. Un secreto. Cuando nosotros aceptamos
la realidad de la imparcialidad del carácter de Dios y la aceptamos como parte de cómo nosotros vamos a funcionar en la vida, Dios a través de esa función nos va a dar a nosotros el discernimiento para distinguir en filosofías, en acciones y en diferentes pecados de las otras personas. Si usted quiere discernimiento, debe de aprender a entender lo que significa el que Dios es imparcial y el que nosotros podemos ser imparcial. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que la imparcialidad nos dé la capacidad para discernir? Y le voy a decir cómo. Porque la persona que quiere ser imparcial siempre hace la pregunta incómoda. La persona que quiere conocer la verdad siempre hace la pregunta incómoda. Siempre hace la pregunta que otra gente no hace. Siempre quiere saber, ¿es verdaderamente esa la razón por la cual esa situación ocurrió? Vamos a suponer que alguien sea acusado de robarse un vehículo. Es acusado de robarse un vehículo. Usted no estaba presente en ese lugar. Pero si usted quiere ser imparcial, usted puede hacer varias preguntas. ¿Hay acaso una evidencia física de que la persona se llevó el vehículo? ¿Hay algún video que nosotros podamos decir que la persona se llevó el vehículo? Usted no sencillamente aceptaría la idea de que esa persona fue y esa persona se lo llevó y por lo tanto vamos a ponerlo en la cárcel. La persona que es imparcial quiere saber cuál es la evidencia, qué fue lo que ocurrió, cuándo ocurrió, dónde estaba la persona. Porque cuántas veces hemos visto casos, digamos en las cortes en los Estados Unidos, de una persona que fue encarcelado por años y 20 años después descubren que la persona ni siquiera estaba en el pueblo cuando ocurrió el crimen. Un juez imparcial, un pueblo imparcial, una gente imparcial quiere investigar y hacer la pregunta incómoda, la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es que las cosas funcionan? ¿Por qué funcionan de la forma que funcionan? Para que nosotros podamos aprender a discernir. A veces nosotros hablamos de quisiera que el Señor nos diera a nosotros el don de discernimiento para poder entender lo que la gente hace, lo que la gente dice, cómo la gente habla. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las personas y por qué a veces nos engañan? En muchas ocasiones nos engañan porque nosotros no sabemos discernir y no sabemos discernir porque no hacemos la pregunta incómoda. No hacemos la pregunta incómoda. Fíjense, en el pasaje de hoy nosotros vamos a encontrar algo bien interesante. Dice que el Señor había dicho una parábola a los escribas y a los fariseos. Él le dice esta parábola y ellos entendieron que la parábola era acerca de ellos. Fíjense que el Señor no dijo, yo le estoy diciendo esto a ustedes. Pero Él dijo la parábola y ellos entendieron que la parábola se estaba refiriendo a ellos. ¿Cuál fue la parábola? Dice que hubo un hombre que era rico y se fue a otro país y dejó a sus siervos trabajando en su viña y a una persona que tenían que pagarle sus cosas. Bueno, la cosa es que después de un tiempo le envía a alguien que venga a cobrar lo que le deben. Y los que estaban trabajando en la viña lo que hicieron fue que agarraron al que vino, le dieron una golpiza y lo enviaron de regreso sin nada. Y el hombre dice, bueno, yo voy a mandar a otro de un poquito más de importancia a ver qué ocurre. Y viene la otra persona y cuando viene la otra persona dice que lo golpearon y lo enviaron sin nada. Y mandó a un tercero. Y aún a ese tercero cuando viene le dieron una golpiza y lo enviaron sin nada. Y entonces el dueño de la viña dice, bueno, esta gente han hecho esto, yo voy a enviar a mi propio hijo a ver qué ellos van a hacer. Y envía al hijo y el hijo viene y dice que al hijo lo mataron. Y mataron al hijo y entonces el hombre obviamente está ahora en una posición muy diferente y el Señor Jesús hace la pregunta, ¿qué creen ustedes que hará con aquellos siervos malvados el dueño de la viña? Y deja la pregunta colgando, ¿qué hará con aquellos malvados el dueño de la viña? Y dice que los fariseos entendieron que la parábola era para ellos. Ellos eran los siervos malvados. Ellos fueron los que recibieron la autoridad para trabajar en la viña. Ellos fueron los que debieron haber dado testimonio y haber pagado la deuda. Ellos eran los que eran responsables de darle cuentas al dueño de la viña, pero ellos mataron al hijo, que fue lo que ocurrió con Jesús.
Y los fariseos dicen, él nos está acusando a nosotros de crímenes. Nosotros tenemos que buscar una forma de cómo nos vamos a desquitar con él, vamos a tirarle a él, vamos a caerlo en pifia para que entonces lo arresten. Fíjense que matan al hijo en la parábola. Ellos entienden que mataron al hijo y que ellos eran los responsables, pero ahora van a hacer algo en particular para matar al hijo, porque lo quieren arrestar. Entonces dice el verso 19 donde leímos anteriormente. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero tuvieron miedo al pueblo. Fíjense que el pueblo estaba ya con Jesús. El pueblo entendía lo que Jesús estaba haciendo y ellos tuvieron miedo al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. ¿Cómo supo Lucas que aquellos espías eran unos hipócritas, unos engañadores que venían con una agenda diferente? ¿Cómo supo Lucas eso? ¿Cómo supo Lucas que ellos iban a simularse justos, pero que realmente no tenían buenas intenciones? ¿Cómo lo supo Lucas? Lucas lo sabe porque él va a hacer la pregunta: ¿cuál es la motivación que ustedes tienen para venir? ¿Cuál es la motivación que ustedes tienen para hacer esta pregunta? Y dice el texto, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. ¿Se fijan lo que está pasando? ¿Vieron lo que sucede? Ellos iban a venir, no eran sinceros. Iban a venir con una idea, con un concepto. Iban a tratar de atrapar a Cristo en alguna falsedad. ¿Cuántos de ustedes se han visto en alguna ocasión en sus vidas que alguien le dice algo, le hace una declaración o le hace una propuesta, pero las intenciones no son bendecirle, sino tomar ventaja? ¿Cuántas veces usted ha oído de personas que han tergiversado palabras o le han cambiado la definición de palabras con el propósito único de que lo puedan engañar? ¿O a usted nunca le ha pasado eso? Usted tiene que ver más televisión. Si nunca le ha pasado eso, tiene que ver más televisión. Porque hay, alguna gente dice tiene que ver menos televisión. Yo digo, tiene que ver más televisión. Porque hay mucha gente que viene con palabras y en el siglo XXI nosotros estamos en una situación donde todo se está cambiando. Donde las palabras se cambian, la definición de las palabras se cambian. ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien decir una frase como esta? Estamos aquí de palabras que la gente le cambia la definición. El silencio es violencia. ¿Cuántos de ustedes han oído decir eso? Eso se oye mucho. El silencio es violencia. En otras palabras, si usted ve una injusticia y no dice nada, es igual que si hubiese cometido la injusticia. Y cuando nosotros lo leemos en la superficie, aparenta tener razón. En la superficie aparenta tener razón. Por eso le hice la pregunta al principio. Por eso es que tenemos que entender que nosotros tenemos que saber distinguir entre las consecuencias de lo que la gente hace o de lo que la gente dice y cómo funcionan. Y eso la única forma que lo podemos conseguir es si tenemos una forma imparcial de evaluar las circunstancias. Porque el silencio no es violencia. Esa persona que dice que el silencio es violencia, posible nunca nadie le ha dado una bofetada. Porque la persona le puede dar la bofetada sin decir palabras. Y va a decir, espérate, hay una diferencia entre que no diga nada y que me dé la bofetada. Porque nosotros a veces entonces lo que hacemos es que decimos y cambiamos el significado de las cosas para manipular y controlar a los demás. Y cada uno de nosotros tiene que saber hacer la pregunta. Por ejemplo, recientemente yo oí o leí una sección de algunos predicadores evangélicos que definían la palabra provida, pro-life, provida, como estar en contra de la pena de muerte. El ser provida significa estar en contra de la pena de muerte. La idea que esa persona está promoviendo no es provida, sino que la persona quiere decir, como yo estoy en contra de la pena de muerte, soy provida aunque esté a favor del aborto. Es una forma de manipular, es una forma de controlar, es una forma de confundir. Si el ser provida significa que uno está en contra del aborto, que uno cree que la vida del niño
en el vientre, es valiosa, es creada por Dios y merece vivir. Pero quieren cambiar el significado de las palabras para engañar a los cristianos, aún de sus propias iglesias, porque tienen unas agendas políticas que no tienen nada que ver con las escrituras. Nosotros aquí en Embajadores de Cristo queremos regresar al significado de las palabras del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque las palabras del contexto bíblico nos van a dar a nosotros un entendimiento del carácter de Dios para que nos proteja en contra de manipuladores y controladores que nos separan del mensaje de Dios. No sé si me están entendiendo. Si los estoy confundiendo, mejor todavía, porque así pueden irse a estudiar y a buscar más. Amén. Así que el problema que está ocurriendo es que la gente comienza a cambiar las palabras. Y esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo porque los fariseos y los escribas lo trataron con Cristo. Ellos se buscaron al Señor. Lucas se da cuenta de que ellos vienen con malas intenciones, de que ellos tienen una agenda diferente y ellos van a venir a hacerle unas preguntas al Señor. Y yo les voy a decir cómo es que este pasaje se desarrolla. Porque entonces ellos llegan donde estaba el Señor y vienen a tratar de alguna forma engañarlo a ver si el Señor contesta como ellos quieren que conteste. Y entonces van a venir con la pregunta muy sutil. Mira lo que dice. Dice, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no tienes parcialidad, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Déjeme decirle un consejo. Si alguna vez una persona viene y le dice a usted, fulano o fulana, yo sé que tú eres una persona recta, que caminas por agua, que pide fuego del cielo y el Señor lo envía. Basándonos en eso, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás tú a favor de la resurrección de Cristo o no? Pero ya le dijo que usted era súper un genio. En el momento que comenzaron a elevarlo, tiene que hacer la pregunta. ¿Por qué me eleva? ¿Por qué no me hace la pregunta sin decir que yo soy un súper genio que camino por agua? ¿Por qué me eleva? Porque tiene una agenda detrás de la pregunta. Tiene una agenda detrás de la pregunta. Así que eso es un secretito que yo lo uso cuando alguien viene y me dice a mí, es que tú eres demasiado sabio, tú eres muy inteligente. Y yo le digo, ya, ¿cuál es lo próximo que vienes a hacer? ¿Por dónde va esto? ¿Hacia dónde vas a llegar? ¿Qué quieres de mí? Yo sé que tú eres una persona muy generosa, necesitamos $200. Ajá, sí, ya yo sabía que venía por otra cosa. Ya sabía que no era que yo era generoso, era que me querías quitar $200. Y nosotros tenemos que aprender a discernir, pero podemos aprender a discernir si tenemos una mentalidad imparcial en que podemos hacer la siguiente pregunta. Ellos dicen, maestro, sabemos que enseñas rectamente. Aquí hay varias cosas que son importantes acerca del evangelio. Enseñas rectamente. Nosotros como creyentes tenemos que enseñar la verdad del evangelio. Nosotros como creyentes tenemos que sostenernos en la verdad de la predicación de la palabra de Dios. Y para poder evitar ser engañados por las filosofías del mundo, tenemos que conocer cuál es la verdad de Dios. Si no conocemos la verdad de Dios, cualquiera puede tratar de confundirnos. Por eso el Señor dice, ellos mismos le dicen, sabemos que tú enseñas rectamente, enseñas la verdad, enseñas lo que es consciente, lo que viene de Dios. Dicen más, no haces acepción de personas. En otras palabras, el Señor no estaba mostrando favoritismo con la gente que él se encontraba. Él a todo el mundo le enseñaba el mensaje del evangelio, le daba la predicación del evangelio y a todo el que lo recibiera tenía vida eterna. Por eso el Señor se encuentra con una mujer samaritana sin prejuicios. Se encuentra con un general romano sin prejuicios. Se encuentra con una mujer cananita sin prejuicios. Y luego envía por el Espíritu Santo a Felipe para que se encuentre con un etíope sin prejuicios. Porque en las Escrituras no hay prejuicios para la predicación del evangelio. Y nosotros como creyentes tenemos que predicar sin mirar de dónde la persona viene, cómo se viste, cómo habla, sin mirar el color de su piel, porque nosotros somos personas que funcionamos de una forma imparcial
delante de la presencia de Dios y de los demás. Pero los escribas dicen otra verdad que es bien importante. Él dice, enseñas rectamente, no haces acepción de persona, y después dicen, sino que enseñas el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Enseñas el camino de Dios con verdad. Nosotros tenemos que mantenernos en esa posición. Nosotros enseñamos el camino de Dios con verdad. La verdad es central, es esencial, es única. No podemos cambiarla, no podemos torcerla. No tenemos que decirle a la persona una verdad sin misericordia, pero tenemos que decirle la verdad. Ustedes saben la historia que yo le he dicho en varias ocasiones. Algunos de ustedes la han escuchado, otros no. Pero mucho tiempo atrás, un señor de la iglesia donde yo estaba en Chicago me dice que a él le gustaría, que si yo pensaba si él quería ser diácono de la iglesia. Entonces, él viene a mí a hacer esa pregunta porque quizás tenía el interés de ser diácono de la iglesia. Pero esta era una persona que era fiel todos los domingos a la iglesia, no fallaba un domingo, y desde que nosotros llegamos a la iglesia, desde que comenzamos aquel sitio, él estuvo con nosotros. Pero era una persona, y esto es decirlo así porque eso fue lo que ocurrió, era una persona que por lo menos en lo que a nosotros nos constaba, nunca se bañaba. Esto fue una realidad de la vida. Y siempre usaba ropa bien andrajosa, bien fea. Y cuando venía a la iglesia, una persona que no se baña nunca o que tiene ropa de esa índole, pues va a emitir unos aromas no placenteros. Y entonces él me pregunta que si que yo creo si él quisiera ser diácono de la iglesia. Yo le pude haber dicho la verdad. La verdad es que la razón que tú nunca vas a ser diácono en esta iglesia es porque tú no te bañas. Esa había sido la verdad. Pero yo no le dije eso. Yo le dije, si la iglesia te elige como diácono, yo no tengo ningún problema. Y él me dice, pero es que a mí nadie me va a elegir como diácono porque yo no le caigo bien a la gente aquí. Y yo le dije, ¿y tú te has preguntado por qué tú no le caes bien a la gente? Y él me dice que no. Y yo dije, bueno, yo te voy a decir una cosa. Si me permites, le pedí permiso. Si me permites, yo te puedo dar un consejo. Y si tú me permites, te doy el consejo. Y esto no te va a hacer que quedes como diácono, pero puede ser que abra una puerta para que tú seas como diácono. Y él me dice, sí, pastor, no hay problema. Y yo le dije, mira, yo te aconsejaría que tú tuvieses mejor cuidado de tu aseo personal, dándote quizás baños regularmente y usar ropa limpia para venir a la iglesia. Y él me dijo, ¿y usted cree que si yo hago eso me pueden elegir como diácono? Y dije, bueno, no te van a elegir necesariamente, pero eso te puede abrir una puerta para elegirte como diácono. Y el hombre se fue, muy contento. El próximo domingo vino y definitivamente se había bañado, eso no había duda. Estaba limpio, tenía ropa limpia. Se ha bañado. Y de ahí en adelante continuó viniendo de esa manera. Muy contento el hombre. Yo terminé mi tiempo en la iglesia, me fui para el ejército y 6 años después que yo salgo de la iglesia, había una conferencia anual en una ciudad que se llama Cromwell, Connecticut, y yo guié hasta Cromwell, Connecticut. Y cuando yo llego al edificio donde está la conferencia, eran como las 2 de la tarde, y cuando yo entro por la puerta, la persona que me recibe es el diácono representando la iglesia de Chicago allá en Cromwell, Connecticut. Si yo le digo la verdad, lo que pasa es que tú no te bañas, nadie te va a aceptar. Eso pudo haber sido la verdad, pero eso no era una verdad con compasión, esa era una verdad de Dios. Pero yo le dije la verdad con la intención de hacerlo mejor. Y esa persona fue transformada. Un hombre que vivió en el norte de Chicago y que durante toda su vida nunca había viajado al sur de Chicago. Porque en Chicago a veces tú vives en el norte y nunca tienes que ir al sur. Los del sur nunca van al norte. Nunca ha viajado al sur de Chicago. Y este hombre apareció en Cromwell, Connecticut, vestido con un suit, con un jacket completo, buena con bien parecido, sencillamente porque uno le dice la verdad, pero con compasión.
Así que nosotros tenemos que perseguir la verdad. Digo esto porque hay personas que dicen, hermano, yo digo la verdad, no me importa quién se ofenda. Ahí tenemos una persona que te va a ofender. Si te dice, yo digo la verdad y no me importa quién se ofenda, acuérdense que lo van a ofender. Esta persona eventualmente va a tener la intención de ofenderle. Solamente te está dando un aviso, te voy a decir la verdad aunque te ofenda, pero te lo estoy diciendo de antemano, cosas de que cuando te ofendas, no te ofendas. Tenemos que saber discernir. Si esto es parte de discernir, uno aprende a hacer las preguntas para discernir y entender qué es lo que está ocurriendo. Y entonces aquellos hombres vienen delante del Señor y le dicen, sabemos que tú enseñas rectamente y no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios. Ahora, mira lo que sucede. Ellos van a hacer entonces la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Maestro, sabemos, dice la parte. Y entonces la pregunta de ellos es en el verso 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Nosotros aquí hacemos preguntas y respuestas una vez al mes, cuando tenemos los meses que tienen 5 domingos. Y la mayor parte de las preguntas son personas que quieren descubrir algo. Pero esta pregunta que ellos hacen tiene doble intención. Ellos quieren saber la opinión de Cristo, pero quieren saber si Cristo está dispuesto a venderse en contra del pueblo judío y a favor de Roma. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? A mí me hacen preguntas así de vez en cuando. Preguntas similares a estas. ¿Por qué los cristianos funcionan de esta manera o de la otra? Si tú eres cristiano, ¿por qué no puedes hacer esto, aquello, lo otro? Como entonces la premisa indica que nosotros tenemos que funcionar de una forma en particular. Mas él, dice el verso 23, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo. Fíjense que es qué interesante. El Señor escuchó la pregunta e inmediatamente con escuchar la pregunta, el Señor se hace una pregunta a sí mismo. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué me preguntan? ¿Cuál es el interés que ellos tienen en saber si debo darle tributo a César o no? ¿Cuál es el interés? Y el Señor, en lugar de contestar la pregunta basándose en lo que ellos preguntaron, Él le va a contestar la pregunta dejándole un principio espiritual. Y con eso trae la pregunta a lo que el Señor tiene como propósito, que es llevar el evangelio. Hermanos, nosotros no tenemos que entrar en contiendas, en argumentos y en peleas con el mundo acerca de cómo el mundo vive o deja de vivir. Nosotros debemos recibir la pregunta si viene y debemos de contestarla desde una perspectiva espiritual. Debemos de contestarla desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva donde el evangelio del Señor sea promovido y no estemos promoviendo lo que dice el mundo. Porque lo primero que hacemos es, ¿acaso porque a mí me preguntan la pregunta de cada rato, ¿pueden los cristianos bailar? Me preguntaban antes, ya no me lo preguntan. Pero ¿pueden los cristianos bailar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué me hacen la pregunta? Porque si yo bailo, supuestamente estoy pecando. O si otra persona baila, está pecando. Y la primera vez que me hicieron la pregunta, ¿pueden los cristianos bailar? Yo dije, algunos cristianos pueden y otros no. Y ellos me dijeron, ¿pero cómo es eso? Y yo dije, bueno, porque por ejemplo, un ejemplo, en casa yo no tengo ninguna clase de ritmo, pues yo no puedo bailar. Pero Iris tiene mucho ritmo y ella puede bailar. Y uno tiene que saber discernir. Porque uno se hace la pregunta y uno sabe discernir. Y el discernimiento viene cuando tenemos un compromiso con la imparcialidad. Y el Señor le dice, en vez de contestar, le dice, dame una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Y el Señor les dijo, dad a César la imagen que le pertenece a César y denle a Dios la imagen que le pertenece a Dios. La palabra imagen yo se la añadí. Pero lo que quiere decir el Señor es, la imagen de César le corresponde a César, denle eso a César. Ustedes son la imagen de Dios. Entréguense ustedes al Señor. Denle a César lo que es del César y ustedes entréguense al Señor. Ustedes, que es la imagen de Dios, entréguense ustedes al Señor. Si a veces nosotros leemos las palabras del Señor y no estamos seguros cómo contestar, porque no hemos hecho el compromiso de buscar la verdad y buscar la imparcialidad a toda costa. Es importantísimo. Y el Señor le dice,
entendiendo la imagen, él inmediatamente hace la conexión. La imagen hace la pregunta de quién es la imagen en la inscripción. ¿De quién es la imagen? De César. Es como diciéndole, ¿de quién es la imagen que está en ustedes? Tienen que decir de Dios. Y entonces él le hubiera dicho, ¿de quién es la imagen que está en la moneda y de quién es la imagen que está en ustedes? Y ellos tienen que decir, la moneda tiene la imagen de César y nosotros tenemos la imagen de Dios. Y él les dice, entonces, denle a César lo que es del César, denle a César la imagen de César, porque Dios no necesita la moneda, pero denle a Dios la imagen que es de Dios, que son ustedes mismos. Y dice que quedaron atónitos, porque no sabían cómo contestar. Sí, nosotros tenemos que entender que las personas van a venir con preguntas que tienen segundas agendas, que tienen segundos propósitos. Y tenemos que entender a discernir eso, cosa de que cuando la pregunta venga, sepamos cómo contestar desde una perspectiva espiritual. Sepamos contestar de una manera que no nos atrapen. Porque muchas veces el mundo nos quiere atrapar con las preguntas que hacen. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, y termino con este ejemplo, nosotros teníamos una situación en las clases de ética, cuando se hablaba de ética en seminario y en el ejército. Inmediatamente hacían una pregunta. Dice, vamos a suponer que un asesino venga para tu casa. Y tú sabes que es un asesino porque tiene un machete y está ensangrentado y viene a tu casa porque supuestamente quiere matar a tu familia. ¿Qué tú harías? ¿Tú lo dejas entrar y arriesga que mate a su familia? ¿O tú le mientes y le dices que tu familia no está ahí y cometes el pecado de mentir? Una dicotomía. O mueres o mientes. Y cuando hicimos esa pregunta, inmediatamente, obviamente, yo me doy cuenta que la pregunta es una falacia. Yo le dije, bueno, yo lo que haría sería que le abro la puerta y le doy un batazo a la persona. O llamo a la policía, o me voy por la puerta de atrás, o me subo al tejado, o me voy al basement. En otras palabras, la opción no es dejar que me maten o mentir. La opción es qué otras cosas yo puedo hacer. Ah, pero es que el ejemplo no incluye eso. Eso es porque tú quieres atraparme en una mentira. Eso es porque tú quieres que yo vea la verdad como algo relativo. Eso es porque tú quieres que yo vea la verdad como algo que no es fijo y permanente. Yo voy a buscar otra solución. Yo llamo a la policía, le doy un batazo, le echo agua caliente, busco a la familia, la amarro por el cuello, qué sé yo cuántas cosas. No le abro la puerta, que la tumbe con el hacha. Yo me voy corriendo por la parte de atrás, abro la puerta de atrás, me monto en el carro porque yo tengo un carro en la parte de atrás y nos vamos. Y lo dejo a él que se quede con la casa. Porque a veces hacen la pregunta con la intención de engañar. Con la intención de engañar. No con la intención de buscar información, sino con la intención de engañar. Y ellos venían con esa intención con Cristo. Él lo discierne, lo entiende y le dice, ustedes están perdiendo el tiempo en una cosa pasajera, que son los impuestos. Y sin embargo, la imagen de Dios en ustedes la están desperdiciando. La imagen de Dios en ustedes se está secando. La imagen de Dios en ustedes no está creciendo, no está madurando. Y eso es lo que deben de hacer crecer, que la imagen de Dios en nosotros continúe reflejando quién Dios es. Amén. Así que si queremos prevenir que traten de engañarlo con palabrerías, con tonterías y falsas dicotomías, debemos de aprender a ser imparciales en nuestro juicio. Porque cuando somos imparciales hacemos la pregunta difícil, hacemos la pregunta que corrige o que cambia las condiciones de la conversación. Yo quiero terminar haciendo unas sugerencias, unas observaciones bien rapidito. Ustedes saben que el martes son las elecciones aquí en los Estados Unidos. Y ustedes saben que yo no hago declaraciones políticas ni en la iglesia, ni en Facebook, ni en YouTube, ni en ningún sitio. Cualquier opinión que yo tenga es mi opinión. Si usted quiere preguntarme mi opinión, la preguntamos afuera y yo le dejo saber. Pero yo no hago declaraciones públicas de una forma o de otra. Pero yo quiero hacer unas observaciones en cuanto a las elecciones que vienen el martes. Porque estas elecciones vienen de cada 4 años. No importa lo que usted quiera creer o no. Dice, una observación.
yo creo que los cristianos o más cristianos deben estar envueltos en el sistema, en el proceso político, pero deben estar envueltos en el proceso político con el propósito de elevar el discurso y cambiar la cantidad de mentiras y falsedades que tenemos que ver y escuchar de cada 4 años. O sea que si un cristiano va a entrar al sistema político, tiene que ser para decir la verdad. Yo creo que cristianos deben estar envueltos, deben envolverse en la política, pero que tienen que tener un compromiso inmovible hacia la verdad y a la imparcialidad. No deben de sencillamente hablar de las posiciones del partido político al cual pertenezcan, no importa el que sea, sin pensar en las consecuencias de sus palabras. Así que yo creo que los cristianos políticos o los políticos que son cristianos deben hacer decisiones y promover pólizas que estén basadas en principios eternos, no en principios humanos que son pasajeros. Y si un cristiano se envuelve en la política, debe de entender que la integridad de su carácter como creyente en Jesucristo va por encima de cualquier póliza esté promoviendo. Eso es para los cristianos políticos. En cuanto a la votación del martes, 3 sugerencias. Usted puede votar por los filisteos o por los babilonios, a mí no me importa. Pero debe de votar por cualquiera de los dos que refleje más de cerca el carácter cristiano. Usted decide cómo va a hacer eso. Lea las escrituras, sea imparcial, haga la pregunta y entonces vote de acuerdo a eso. A mí no importa cómo usted vote. Cuando usted lea las plataformas de los partidos, vea el lenguaje que se utiliza, el que le haga menos daño a la iglesia y que promueva la adoración libre en este lugar, usted elige ese partido, el que usted quiera. Y puede que haya 2 personas que lean las cosas y vayan a 2 diferentes situaciones. A mí no importa qué usted coja. Pero sí le digo que si su partido gana, el que usted vota por él, si ese partido gana, ore para que esos líderes que usted estableció como líderes del partido mantengan lo más posible los valores cristianos. Si usted elige a los babilonios, que mantengan los valores cristianos, y usted escoge por los filisteos, que escojan los valores cristianos. Cualquiera que escojan los valores cristianos. Pero si usted nota que ese partido que usted votó y que ganó comienza a hacerle daño a la iglesia, no importa si son los filisteos o los babilonios, ese partido que gana, si comienza a hacerle daño a la iglesia, yo le diría y le sugeriría que usted hiciera confesión delante del Señor, pidiera perdón delante del Señor, porque usted contribuyó a la persecución de la iglesia. Así que entienda que yo no estoy hablando de los babilonios ni de los filisteos. Estoy diciendo, si usted vota por uno y ese gana y persigue la iglesia, usted fue responsable también. Porque a veces nosotros queremos tirar la piedra y decir que nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. Si tira la piedra, usted es responsable. Amén. Finalmente, independientemente por quién usted vote, nunca, bajo ninguna circunstancia, le dé más importancia a su voto o a su partido político que a la reconciliación que usted tiene en Dios con sus hermanos y hermanas en la iglesia. El compromiso más profundo que nosotros como cristianos, como discípulos cristianos debemos de tener es que nos amamos los unos a los otros. Y yo le aconsejo que si este voto que usted va a dar el martes, o si ya lo dio, si este voto que usted va a dar el martes lo va a separar a usted del amor de Dios y del amor fraternal que debe de ocurrir en la iglesia, es mejor que no vote. Y si usted va a votar y utiliza ese voto como una excusa para crear división en el pueblo de Dios, entonces yo voy a orar por usted para que el Señor le abra los ojos y usted comience a entender la clase de división que está creando en la iglesia por razones políticas,
para que el Señor no le traiga el juicio que normalmente le correspondería por causar daño y división en la iglesia. No sé si me están entendiendo. A mí no importa por qué usted vote. Vote por los babilonios, vote por los filisteos. Pero si ese voto lo va a llevar a usted a crear enemistad y división con los hermanos y hermanas y hermanos aquí, en este lugar, o en la iglesia de Cristo en cualquier sitio, ese voto no vale la pena. Porque esto que el Señor nos ha dado es más importante que ningún partido político o ningún líder político. Porque en 5 años, en 7 años, en 10 años, ese líder político ya no va a ser líder político, va a estar muerto y nosotros nos quedamos con la enemistad y la división. Así que lo más importante no es quién gana, aunque todo el mundo quiere ganar. Lo más importante no es quién gana, lo más importante es que nosotros como cristianos mantengamos la dignidad cristiana, mantengamos la ética cristiana y mantengamos el amor de los unos por los otros. Así que si usted vota por los babilonios y yo voto por los filisteos, podamos celebrar mañana que los babilonios ganaron o perdieron, o que los filisteos ganaron o perdieron, y vamos a ver cómo seguimos trabajando para la obra del Señor. Amén. Así que le quería decir eso, porque a veces la gente se confunden y creen que los partidos políticos o los líderes políticos son más importantes que la iglesia y que Cristo. No. Son pasajeros, temporeros. Denle a César lo que es de César. Vayan y voten la imagen de César. Y denle a Dios lo que es de Dios. Nuestra imagen le pertenece a Dios. ¿Estamos? ¿Todo el mundo contento y feliz? Gloria a Dios. Entonces, oramos. Señor, te doy gracias por esta bendición, por esta oportunidad, y pido que bendigas a cada uno de nosotros en este día, que Señor nos des guianza, nos des sabiduría, nos des discernimiento, entendiendo cuando las personas vienen con intenciones escondidas o agendas escondidas, y que podamos responder como tú le respondiste a los fariseos y a los escribas. Gracias te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén.